Nuestro trabajo de investigación formativa, factores de riesgo de la mortalidad fetal y neonatal en la libertad periodo 2020 a 2024. ¿Cuál es la relación entre los factores que se asocian a la mortalidad fetal y neonatal en la libertad entre los años 2020 y 2024? Problema general. Persisten altas tasas de mortalidad fetal y neonatal en la libertad pese a los avances en salud. Objetivo general. Analizar los factores asociados a la mortalidad fetal y neonatal en la libertad durante los años 2020 a 2024. Problema específico. Existen desigualdades sociales y fallas en la atención médica que aumentan el riesgo de mortalidad en zonas vulnerables de la libertad entre los años 2020 y 2024. Objetivos específicos. Identificar los factores de riesgo asociados a la mortalidad fetal y neonatal en dichos periodos. Comparar la tasa de mortalidad fetal y neonatal y sus factores asociados entre 2020 y 2024. Hemos considerado dos autores, Feeling y Lang, con la misma teoría en 1995. El título de la investigación es Causas fundamentales. Aporte teórico. Sostiene que factores estructurales como el nivel educativo, el ingreso económico y el estatus social son causa raíz que afectan diversos resultados en salud mediante diferentes mecanismos. ¿Dónde fue publicada? Pues se disponible en el reportario de JSTO, una plataforma digital. Continuando con la exposición en tipo y diseño de investigación, tenemos que enfoque es cuantitativo, el tipo es básica, el diseño es no experimental transversal y el alcance es descriptivo. En la variable uno tenemos factores de riesgo. Su definición conceptual es un atributo que hace vulnerable a un individuo. Definición operacional son aquellos elementos presentes en el recién nacido, el entorno y el sistema de salud. En las dimensiones tenemos sistema de salud y social y geográfica. Indicadores. En sistema de salud, lugar de fallecimiento, establecimiento de salud y domicilio, solo para neonatal. Y en social y geográfica, sus indicadores son zona residencial, costa-sierra, fetal y neonatal. La escala de medición, cuantitativo nominal. En la variable 2 tenemos mortalidad fetal y neonatal. La definición conceptual es la cantidad de fallecidos registrados en un determinado tiempo de una población y el fallecimiento que se da durante los primeros 28 días de nacido. En la definición operacional tenemos que para esta investigación se consideran una mortalidad fetal aquello caso fallecido con mayor o igual a 22 semanas de gestación y mortalidad neonatal aquel caso fallecido con 0 a 28 días de vida. En las dimensiones tenemos neonatos y fetos. En los indicadores de neonatos tenemos bajo peso al nacer, prematuridad, complicaciones neonatales y edad al morir. En los fetos tenemos momentos del parto y peso del feto. La escala de medición es cuantitativo nominal. En población y muestra hemos determinado que son 1.791 defunciones perinatales en fetales y neonatales registradas en la libertad del 2020 al 2024. Es una muestra censal. Técnicas e instrumentos a aplicar. La técnica es de análisis documental. El instrumento es la ficha de recolección de datos basada en los boletines epidemiológicos oficiales en la Jereza. La confiabilidad es 95%, garantizada rigurosamente estadística. ¿Y qué técnicas de análisis de información se aplicó? La estadística descriptiva e inferencial no paramétrica. Se validan los instrumentos eh, si la ficha fue validada por juicio de expertos y se usaron fuentes oficiales verificadas. Ahora pasamos al capítulo de resultados, donde en la primera tabla hemos logrado apreciar no una gran cantidad de diferencias entre los años. Por ejemplo, en el momento de muerte.
En la categoría de antes de parto hemos encontrado un gran porcentaje de casos. Asimismo, respecto al lugar de muerte, con la categoría Sierra, que también la tasa de fallecimientos en este espacio han sido eh, altos. También en respecto al peso del feto, ¿no? En la categoría de 2.500 gramos o más, hemos encontrado que esta es la característica de que tienen los fetos que fallecen. Ahora sí pasamos a la segunda tabla, donde ya apreciamos mucho más datos. Y aquí en los factores de riesgos asociados a la mortalidad neonatal, hemos apreciado que en la zona de muerte se aprecia mucho más en la costa que en la sierra. El lugar de muerte se da mucho más en los establecimientos de salud que en el domicilio. Respecto al peso al nacer, eh, casi todas las categorías aquí son de similar dato. Y respecto a la prematuridad, también no se ha logrado apreciar mucha variación. Y respecto a las complicaciones, de las categorías que más tiene casos es la asfixia. Pasamos a las tablas de normalidad. Respecto a la mortalidad fetal, hemos usado la prueba de Kolmogorov-Smirnov, donde nuestros datos han tenido una significancia menor a 0,05. Entonces hemos visto que no tenían, eh, bueno, nuestros datos eran básicamente no paramétricos. Asimismo, lo hemos apreciado en la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov en mortalidad neonatal y hemos apreciado que la significancia es menor a 0,05. Pasamos al análisis de correlación con la correlación de Pearson y hemos encontrado aquí que no hemos encontrado datos negativos, hemos encontrado una correlación significativa, no mayor a 0,5 o 0,8 con cada variable. Y en el análisis de correlación sobre los factores asociados a la mortalidad neonatal, también hemos encontrado eh, no hemos encontrado números negativos, pero hemos encontrado relaciones fuertes o moderadas en con cada uno de de nuestras variables. Continuando ahora con la discusión de objetivos, la investigación concluye que la mortalidad perinatal no se debe solo a causas biológicas, sino a desigualdades estructurales como la geografía y la calidad de atención. Aunque muchas muertes ocurren en centros de salud, desde el 2022 se observa un aumento en zonas de la sierra, lo que evidencia brechas territoriales. Además, hay muertes en recién nacidos con peso adecuado, lo que indica fallas en la atención oportuna, contrastando con la teoría de las causas fundamentales de Phelan y Lee. Respecto a los factores de riesgo, más del 90% de las muertes fetales sucedieron antes del parto, lo que revela deficiencias en la detección de riesgos gestacionales. También fallecen bebés con condiciones adecuadas, lo que sugiere complicaciones evitables. Esto coincide con estudios previos de Lizarbe y Estrada y de Ávila y Machuca, quienes destacan que la anemia, el bajo control prenatal y la vulnerabilidad en zonas altoandinas son los principales factores de riesgo. Finalmente, al comparar tasas, se encontró que la mortalidad fetal fue mayor en todos los años, pero desde el año 2024 aumentó la neonatal. Más del 40% de los fallecidos tenían peso adecuado, lo que refuerza la idea de que las muertes no se deben solo a factores biológicos, sino a deficiencias institucionales. Por ello, se recomienda adaptar las estrategias de salud al contexto territorial para reducir las muertes prevenibles. Esto tiene coincidencia con la gestión, la Gerencia Regional de la Salud y con el doctor Samata. Y bueno, para finalizar, según los datos que tenemos de la mortalidad fetal y neonatal durante el periodo 2020 al 2024, se concluye de que sí existió una relación significativa entre los factores analizados y la mortalidad perinatal, aunque esta relación varió según el territorio, el contexto y las condiciones del sistema de salud.
La mortalidad fetal y neonatal no corresponde a una sola causa, sino que esta estuvo directamente relacionada con otros factores como biológicos, sociales y estructurales. Entre los factores de riesgos más frecuentes que se logró identificar fue los pocos controles prenatales, el bajo peso al nacer y la prematurez, como también algunas complicaciones y infecciones. Y bueno, ante nuestra problemática que hemos planteado, tenemos algunas recomendaciones. Una de ellas es utilizar los registros clínicos y epidemiológicos, incorporando datos sobre calidad de atención, seguimiento prenatal y condiciones sociales. Asimismo, diseñar estudios longitudinales que hagan seguimiento a las gestantes desde el embarazo hasta el posparto. Y bueno, eso fue nuestro tema de investigación. Muchas gracias.